Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su servidora. Y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes obras por mí. Su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios de corazón en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados a favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con ella 3 meses y después se volvió a casa. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos ubica en el Evangelio de San Lucas, un evangelio que sabemos que es mariano. Capítulo 1, versículo 46 al 56, lo que tenemos es el cántico de María. Es esta proclamación de parte de María, esta declaración donde María lo que nos va a decir es las grandezas, las maravillas que ha hecho el Señor en su vida. Y mira, es bueno que pensemos hoy en el Magnificat, en esta proclamación por parte de María acerca de las maravillas que ha hecho en su vida, que lo veamos en términos de que María recibió a Jesucristo, templo y sagrario, hermanos y hermanas de Jesucristo nuestro Señor, lo llevó en su seno, lo recibió, abrió sus puertas, acogió el plan, se hizo la servidora, en fin, lo hemos visto aquí, hermanos y hermanas, tanto en la anunciación de parte de Gabriel a María de todo el plan, como también cuando va a visitar a su prima Isabel, que hoy todavía estamos en esa parte del Evangelio, ¿no? Esto es lo que sucede luego de esa visita, donde María tiene que proclamar la grandeza del Señor. Y una de las cosas que vamos a notar es que, hermanos y hermanas, una de las cosas que vemos aquí es que al venir Jesucristo a la vida de uno, el pasado cambia, el pasado se transforma, hay una modificación de la vida de uno. Y María le sucede esto en la vida y la modificación tiene que ver con una bendición, y por eso ella no puede aguantarse, tiene que proclamar la grandeza del Señor. Por eso la idea fuerza que tenemos hoy para irnos guiando en el camino de la meditación de la palabra de Dios con el Magnífica es cómo romper con tu pasado. Dios conoce tu pasado, tú conoces tu pasado, hay personas cercanas a ti que conocen tu pasado. ¿Cómo modificar mi pasado? ¿Cómo convertirte, hermanos y hermanas, en una persona antes de Cristo en tu vida, en una persona después de Cristo en tu vida? Acuérdate, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo va a dividir la historia de la humanidad en eso, en el mundo antes de Cristo y en el mundo después de Cristo. ¿No? Con Cristo comienza la era cristiana. Y lo mismo tiene que suceder en nuestras vidas. Faltan 2 días para la Navidad, ya esto está cerca, el recibir a Cristo. Va a haber un cambio, va a haber una transformación. Este es el momento para darnos cuenta, hermanos y hermanas, cómo podemos nosotros permitir que Dios obre en nuestra vida para romper con nuestro pasado, para modificar nuestro pasado, para comenzar los tiempos nuevos de nuestra vida, porque eso es lo que tú quieres, un aire fresco en tu vida, una inspiración nueva, una nueva motivación, un despertarte con alegría, un despertarte con entusiasmo, un empezar a hacer las cosas con una fe, hermanos y hermanas, de promesas que se cumplen en tu vida, de que las cosas van a cambiar. Miren, no hay que esperar hasta el 31 de diciembre para que esto ocurra. Podemos empezarlo ya en el nombre de Dios, y por eso esta preparación del tiempo de Adviento es enormemente de bendición para nosotros en términos de recibir al Mesías. Nos vamos a enfocar que aquí lo que proclama María son las grandezas y las maravillas del Señor.
Y si algo tenemos nosotros que estar dejando de proclamar son los desastres, las catástrofes, las cosas malas. El estarnos fijando en la desgracia constantemente. El estar metido y en sintonía con cosas que son repetitivas en el diario vivir, en la radio, en la prensa, en la televisión, de todo lo malo y 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 lo malo que ocurre. Eso te contamina, eso es tóxico para tu vida, eso no te edifica, eso controla tus pensamientos y al controlar tus pensamientos va a controlar tus emociones y cuando controla tus emociones, tus actos serán el resultado de todo eso que te has metido en la cabeza, de la catástrofe, de la ruina, del desastre, de no lograr las cosas, de que las cosas están en malas. Pues tenemos que cambiar, rompe con tu pasado en el nombre de Dios. De eso vamos a estar hablando, hermanos y hermanas, hoy en la palabra. Así que no te vayas, quédate ahí, no nos cambies, quédate que es bendición lo que tenemos hoy. Recibió María al Hijo de Dios en su vientre, abrió las puertas al plan divino, se hizo la servidora, llena de alegría y gozo, comienza a proclamar las maravillas del Señor. María antes de la anunciación, María después de la anunciación, María antes de la concepción, María después de la concepción, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, María antes de Cristo y María después de Cristo. Y métete ahí, porque la Navidad tiene que ver con nosotros y tú eres un personaje de la Navidad. Edwin Mercado, el padre Edwin Mercado, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo es la cosa? Tú, llámate por tu nombre y piensa en eso. Carlos, Carmen, antes de Cristo y después de Cristo. Porque aquí tiene que haber un reconocimiento de la obra y la gracia y el poder de parte de Dios en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, María, como ejemplo de quien recibe y abre las puertas de su corazón al Mesías, al Señor, reconoce con inmensa alegría en esta declaración, en esta proclamación, ¿verdad?, de las grandezas del Señor, que es un himno, que es un cántico, todo lo que ha hecho Dios en una persona que es humilde en su servicio para Dios. Y esa es la enseñanza, ¿no? La humildad de esta mujer provoca que Dios, ¿verdad?, haga un montón de cosas. Y cuando hablamos de humildad, pues a lo mejor estás pensando en pobreza. No pienses en pobreza solamente económica. La humildad en el sentido de que el que es humilde con Dios quiere decir que se abre para recibir una verdad de parte de Dios que es distinta a la que yo conocía. Soy humilde porque abro mis puertas para recibir algo de parte de Dios que yo desconocía y es para mi beneficio. Las cosas de Dios, hermanos y hermanas, en este Magnificat, en esta declaración de María, parten del gozo y terminan en el entusiasmo, ¿no? El ángel le dijo a María que se llenara de alegría, llénate de gozo, y está llena del gozo, ¿no? Entonces las cosas parten del gozo y llega el momento en que es el entusiasmo. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros, lo que pasó en casa de Isabel, luego del saludo, luego del bendita tú entre todas las mujeres y dichosa tú que has creído que lo que el Señor te ha prometido se va a cumplir. María se llena de entusiasmo, hermanos y hermanas. Entonces las cosas de Dios parten del gozo al entusiasmo y el entusiasmo es importante en el recibimiento de las cosas de Dios, hermanos y hermanas. María, en ese gozo, el gozo de ella no es humano. La alegría de María no es humana, no está atada a las cosas del mundo. Por eso comenzamos a romper nuestro pasado, hermanos y hermanas. Recuérdate, la alegría, el gozo, no te va a venir de las cosas que te rodean, de las cosas del mundo. No viene de lo humano y eso queda claro en la proclamación de María, hermanos y hermanas. Viene de Dios y termina en Dios, porque es entusiasmo. ¿Ve? Del gozo al entusiasmo se origina en Dios el cambio, se origina en Dios el romper con el pasado, tiene de origen a Dios y termina en Dios, hermanos y hermanas. ¿Sabes qué? María se entusiasma y tú te tienes que entusiasmar en lo que está diciendo la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Entusiasmar es una palabra griega y ¿sabe lo que quiere decir entusiasmo? Entusiasmo no es una palabra en español ni en inglés. Entusiasmo es una palabra de origen griego. Y entusiasmo quiere decir que es alguien que lleva a Dios dentro. Cuando tú dices que una persona es entusiasta, es que lleva a Dios dentro. Fíjate de dónde viene esa palabra.
Y ese tiene que ser el cambio, ese tiene que ser la transformación nuestra. Antes de Cristo y después de Cristo te has convertido en una persona entusiasta. ¿Qué quiere decir que eres entusiasta? Llevas a Dios dentro, y el que lleva a Dios adentro proclama la obra y la grandeza del Señor, no los desastres, hermanos y hermanas, no lo que Dios no puede hacer, no lo que Dios permite supuestamente que suceda en el mundo, no la ausencia de Dios, ¿verdad? No el Dios verdugo, ¿verdad? No el Dios que condena y manda al infierno para que se los trague la tierra y el azufre. No, proclama la grandeza del Señor porque llevas a Dios dentro. Entusiasmo, hermanos y hermanas. También viene de que María lo que experimenta es un rapto divino, una posesión divina. La persona después de Cristo, de recibir a Cristo, está poseído por Dios. Es raptado por lo que es divino, hermanos y hermanas. Está en presencia divina. De ahí ese entusiasmo, teos. Es la palabra griega para Dios. Entusiasmo lo lleva ahí dentro. Quiere decir que el gozo que yo siento, hermanos y hermanas, es un fervor interior. Navidad es para experimentar tú y yo, tu familia, tú como padre, madre, esposo o esposa, experimentar un fervor interior. No viene de afuera lo que voy a experimentar. Es una fuerza superior, hermanos y hermanas, a la nuestra. Y eso es lo que está haciendo María, ¿no? Así es que se rompe con el pasado. Así es que dejamos el pasado atrás. Así es que empezamos una vida nueva. Así es que empezamos a vivir, hermanos y hermanas, bajo un entusiasmo totalmente diferente. La alegría del gozo, de ese entusiasmo de la Virgen María, además de que no es de este mundo, hermanos y hermanas, María de lo que se alegra, y fíjate cómo lo interpretamos, que no es de este mundo. María de lo que se alegra realmente es de que es la madre del Mesías, no necesariamente de la maternidad humana que envuelve todo esto. No, es que soy la madre del Mesías y por eso proclama a mi alma la grandeza del Señor. María no tanto está pensando en la maternidad biológica, porque aquí hemos dicho el Señor la llamó no para que le prestara el vientre, no para alquilarle el vientre, no para decirle yo lo que necesito es un cuerpo humano para mi hijo y necesito tu vientre, después que esto termine tú te vas y yo no tengo que ver nada con eso. No, este es el entusiasmo de María. Esto no es un asunto solamente de una maternidad biológica. La alegría de María es porque es la madre del Mesías, y no solamente la madre del Mesías, hermanos y hermanas. La alegría de María es que es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios el que lleva en el vientre, no es solamente tener un hijo. ¿Ves cómo se ven las cosas cuando vemos el entusiasmo por parte de Dios? No es la maternidad biológica, es la maternidad del Mesías, del Cristo que viene. No es de que voy a tener un hijo, es de que el hijo es hijo de Dios. Es poner a Dios en el centro. Es ver la providencia de Dios, hermanos y hermanas. Y eso es lo que hace María, identifica la presencia y la obra de Dios en su vida. Es como si tú te alegraras, hermanos y hermanas, tú te llenaras de gozo y te llenaras de entusiasmo, no porque tienes salud y estuviste en el hospital y el médico tuvo que hacer una cirugía contigo. Tu alegría viene porque le pediste al Señor que fuera ese médico un instrumento y que las manos de Dios intervinieran en la operación y todo salió bien. Entonces mi alegría viene por la intervención de Dios en las cosas humanas, no tanto porque estuve en el hospital y sané, no tanto porque me atendió un médico y me operó y sané. Tiene su valor y tiene su influencia, pero porque yo le pedí al Señor y siento y vivo la presencia de que la obra de Dios estuvo allí presente. Es meter a Dios en la vida. Eso es lo que crea el cambio. Cuando logras identificar, cuando logras situar, ¿verdad?, las cosas, diferenciarlas, ver la mano de Dios, no como que esto ocurrió por suerte. María aquí no está viendo suerte. María aquí no está viendo casualidad. María aquí lo que está viendo es plan, elección, disposición, la obra de Dios, mi antes, mi después, lo que estoy viviendo, lo que estoy por vivir. Eso es lo que tenemos que ver para el cambio. El cambio lo resistimos, hermanos y hermanas, y si no salimos del pasado, el cambio
cambio no lo vemos porque el cambio necesita transición y donde nosotros nos atrapamos en el cambio es en la transición. El matrimonio que no quiere cambiar sabe que tiene que cambiar, pero la transición es lo que me lo hace imposible. El esposo, la esposa que no quieren cambiar, no es tanto que no hayan visto el cambio, es que la transición es lo que me está tomando tiempo, porque la transición es el proceso de moverte de un lado hacia el otro. Escúchalo, es tránsito. No, pues entonces el momento de traslado se me hace imposible porque como que no acabo de coger la fuerza. María fue y claro, cambió tu vida, cambiaron tus planes. Tú estabas en esto con José, yo te cambié la vida, esto es lo que yo quiero, tú lo has aceptado. Entonces María da el tránsito, hermanos y hermanas. María entonces hace la transición. Lo que está imposibilitando tu cambio, hermanos y hermanas, es la transición, y Dios viene a tu ayuda y a tu auxilio para que el tránsito lo comiences ya, para que el traslado lo comiences ya. Es cuestión de empezar a hacerlo. No es solamente de verlo y tenerlo como una idea ahí que nos está moviendo, hermanos y hermanas. Es que tenemos que dar el paso en la acción. Y esto es importante para nosotros, hermanos y hermanas. María da a entender en este tránsito que ella hace, en ese trasladarse a las cosas de Dios, que ha sido mirada por Dios. Y para que tú empieces a dar el cambio, a dar el salto, a transitar en ese cambio que necesitas, Dios se está fijando en ti, como se fijó en María. La mirada de un hombre de Dios, hermanos y hermanas, para María era importante y una bendición, como fue la mirada del ángel Gabriel. Pero que la mirada de Dios entre a la vida de ella, hermanos y hermanas, eso es otra cosa. Porque si la mirada de un hombre es una bendición, ¿cómo será la mirada de Dios? Y mira desde ese punto de vista, porque esto es espiritual, esto es fe. Te está mirando Dios. Te está mirando Dios. Se está fijando Dios en ti. Para que recibas a su Hijo y para comenzar el cambio, ¿no? Esos son los pasos que hay que dar para todo esto, hermanos y hermanas, y eso es lo que nos está pidiendo Dios. Eso es lo que aprendemos de la Sagrada Escritura. Es para que aquellos que cuentan con Dios en su corazón, hermanos y hermanas, vean lo que Dios es capaz de hacer. Eso es lo que le pasa a María. En el Magnificat, en la declaración, cuando María declara la obra de Dios en su vida, eso es lo que ella está viendo, lo que hace Dios en aquellos que lo llevan en el corazón. Llevarlo en el corazón es llevarlo en el alma, en todo el ser, en mi cuerpo, en cuanto yo soy, en toda mi fuerza, en toda mi inteligencia. María da ese testimonio, eso es parte del cambio, del tránsito que vas a hacer para lograr lo nuevo, para lograr esa bendición. Es cuestión de ver a Dios en mi corazón. Los que llevan a Dios en su corazón, ahí Dios está. En el pobre, dice el Magnificat, en el humilde, en los que temen a Dios, en aquellos que están oprimidos, hermanas y hermanas, en los que buscan el refugio en Dios. Esos son los que cuentan con Dios en su corazón y por eso Dios los mira. Cuenta con Dios en tu corazón en esta Navidad y camino al nuevo año, para ese cambio, para esa bendición, para lo que tú quieres que ocurra. Cuenta con Dios en tu corazón. Los que buscan a Dios, hermanos y hermanas, son los corazones que están quebrantados. Y tu corazón ha estado quebrantado como esposa, como esposo, como padre, como madre, como hijo, como cristiano. El corazón ha estado quebrantado en algunos momentos y Dios se fija en eso. Seguro tienes que estar tú. Almas oprimidas, hermanos y hermanas, ¿no? El Magnificat no habla de clases sociales, nos da a entender la Virgen María. No habla de clases sociales, de ricos y pobres, de guerras entre los grandes y los poderosos y los pobres. El Magnificat lo que habla son de clases de almas. Las almas que están sufriendo, las almas en dolor, las almas en necesidad, las almas que necesitan ayuda, las almas que están en la prueba, las almas que están buscando a Dios en medio de la situación que estoy viviendo. De eso es el Magnificat. Y es la proclamación de María la que nos llena también de alegría a todos nosotros, hermanos y hermanas. La pobreza de la que habla María es pobreza espiritual también. No solamente puede ser la pobreza que es material.
el programa de reforma, hermanos y hermanas, que tiene el Magnífica, es sobre las injusticias que padecemos todos nosotros, las injusticias hasta espirituales. No solamente piensa en injusticias materiales, que las hay en un mundo injusto, en un mundo que no es fiel a Dios, en un mundo que a veces parece que las cosas malas le suceden a la gente buena. En esa injusticia es la que se fija Dios, y lo hemos meditado aquí cuando somos humillados, cuando somos señalados injustamente, cuando de alguna forma, hermanos y hermanas, nos excluyen sin tener pruebas ni elementos de prueba. ¿Ve? En eso es que se fija Dios, en la injusticia que se está cometiendo, y por eso que viene a atender este asunto. Para eso es que Cristo viene, hermanos y hermanas, y sabes que estás en la agenda de Dios. Yo estoy en la agenda de Dios. Amén. Yo lo proclamo, yo lo declaro. Yo estoy en la agenda de Dios, y tú decláralo, proclámalo. Mi familia está en la agenda de Dios. Mi matrimonio está en la agenda de Dios. Mi salud está en la agenda de Dios. Mi prosperidad está en la agenda de Dios. Claro que sí. La solución a mi problema está en la agenda de Dios. Estás en la agenda de Dios cuando lo aceptas. ¿No ves que se ha fijado en ti? ¿No ves que te tiene en cuenta? ¿No ves que tu grito ha llegado a sus oídos? Esa es la proclamación que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, las realidades que vamos a vivir ya en la fe, porque yo lo creo, por eso declaro. María lo que hace es declarar. María lo que hace es declarar la grandeza de Dios en mi vida, con lo que me pasó a mí, lo que le va a pasar al mundo con mi hijo. Eso es lo que declara María. ¿Cuál es el problema? Declarar, proclamar. No, ahí está. Lo mismo que proclamar es declarar, y lo mismo que declarar es proclamar. Declara la obra de Dios en tu vida, como lo hizo María, llena de este gozo, entusiasta, poseída por parte de Dios. Hermanos y hermanas, hay una reforma de parte de Dios en nuestra vida. Me río porque como hoy en día se habla de tantas reformas, ¿verdad? Pero aquí hay una reforma. Y nosotros estamos incluidos en una reforma de una injusticia que Dios personalmente viene a atender. Los problemas del mundo, hermanos y hermanas, los viene a atender Dios, y los asuntos celestiales también. O sea, ese es el marco del trabajo de Dios. Viene a atender unos asuntos celestiales que nosotros debemos de conocer, y viene a atender unos asuntos del mundo que nosotros estamos padeciendo. Esa es la agenda de Cristo, y yo quiero estar incluido ahí en asuntos celestiales, en asuntos espirituales y en asuntos materiales, y en asuntos de la vida que uno vive aquí en el mundo, de carne y hueso, que nos duele en muchos momentos y necesitamos la ayuda y el respaldo por parte de Dios. Esa es la agenda. Ella habla de los tiempos del Evangelio, de los tiempos nuevos, hermanos y hermanas, en el Magnífica. Y eso es lo que tú quieres. Rompe con un pasado de cosas viejas, de cosas del pasado, y empieza a elaborar un mundo nuevo en tu vida con la buena noticia. El Evangelio es buena noticia. Lo que se nos está presentando a nosotros, o se nos ha presentado durante el tiempo de Adviento, es el aire fresco, es el aire nuevo, hermanos y hermanas. Es el volver a ver amanecer, un amanecer nuevo en mi vida. Esto es un anuncio revolucionario para que cambie tu vida en un antes y después de Cristo. Tiene que haber un espíritu revolucionario, hermanos y hermanas. Yo no estoy hablando de una revolución civil o una revolución bélica, una revolución cristiana espiritual. De eso es lo que estamos hablando, no me confunda. La revolución de la que habla este Magnífica y esta declaración y proclamación de María Santísima es un cambio radical. Para romper con el pasado, el cambio tiene que ser radical. ¿Sabe qué quiere decir radical? La radice. Radical viene de la palabra en latín radice, y radice significa raíz. Cuando decimos un cambio radical, tiene que ser hasta la raíz. No puede ser más que, ¿verdad?, en el tronco por fuera. Hay que penetrar la tierra y entrar a las raíces para que el cambio sea profundo, para que el cambio se note, para que el cambio en verdad ocurra. Entonces, por eso, cuando proclamo la obra del Señor y cuando abro mis brazos a la presencia de Jesucristo en mi vida en la Navidad, el cambio es violento en el sentido de que va hasta la raíz de todo lo que está sucediendo. El cambio lo que va a hacer es, hermanos y hermanas, romper con lo establecido. Por eso yo quiero salir del pasado.
romper con porque el pasado es costumbre, el pasado es tradición, el pasado es una muletilla que yo estoy cargando de lo que me pasa, de lo que me pasa, de lo que me pasa. Por eso es que el pasado causa depresión, hermanos y hermanas. Cuando hay demasiado pasado en tu mente, de lo que te ha pasado, de las tragedias, de los sinsabores, eso equivale a depresivo, eso equivale a frustración. Cuando hay mucho pasado en nuestras vidas, cuando hay mucho presente en nuestras vidas, el presente, si lo metes mucho dentro de tu vida, vas a estar inquieto, hermanos y hermanas, ¿no? Vas a estar demasiado inquieto, y cuando hay demasiado futuro, crea ansiedad también, ¿verdad? Crea una ansiedad por la incertidumbre de lo que va a pasar, y el presente también causa, hermanos y hermanas, todo este tipo de situación. Por lo tanto, es cuestión de balancearlo todo. Empieza con ese pasado. Si el pasado te persigue, conclúyelo en el nombre de Dios. Porque a eso es que viene Cristo. Ponle final a ese pasado en el nombre de Dios. Antes de Cristo y después de Cristo. O antes de Navidad o después de Navidad, como tú quieras ponerlo. Pero lo cierto es que Cristo viene en mi vida. Y caramba, yo quiero que esta Navidad marque ese antes y después, ¿no?, de la obra de Dios. Modificar. Quiero yo mi vida. ¿Sabes qué? Finalmente, hermanos y hermanas, mira esto. Y este es el pensamiento final y lo vamos a dejar ahí. Yo veo que la Navidad, en apenas 2 días que tenemos ya para recibir a Cristo, Cristo viene, y fíjate cómo es esto, a dejar consecuencias trascendentales que modifican para siempre el curso normal que tenían las cosas. Cristo, y escucha esto, en Navidad, a tu matrimonio, a tu familia, a tu ser, Cristo viene para dejar consecuencias trascendentales. O sea, que no es de un solo momento, que van a modificar, que van a cambiar para siempre, para siempre, el curso normal que tenían las cosas, hermanos y hermanas. Eso es lo que se refiere al cambio. Una vuelta al pasado inmediato. Víralo, cámbialo en el nombre de Dios. Rompe con ello en el nombre de Dios. ¿Cómo romper con tu pasado, hermanos y hermanas? Comienza a aceptar la realidad. Donde Dios entra, las cosas no quedan igual, se transforman. No te resistas en el nombre de Dios. Acepta la transición por más dolorosa que sea y da el paso en el nombre de Dios. Que el cambio es hacia lo bueno, que el cambio es hacia lo positivo, hacia la bendición, para que puedas como María proclamar la grandeza del Señor en tu vida. Amén. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.